A sus 60 años, Rodrigo Chávez, economista y exfuncionario del Banco Mundial, se quedó con la presidencia de Costa Rica en segunda vuelta. Con 54% de apoyos, venció a José María Figueres, expresidente en los años 90, y prometió cambios rápidos para el país centroamericano que en los últimos años ha visto empeorar su situación económica. Alrededor del 23% de la población de 5,1 millones vive en pobreza y una creciente disparidad de ingresos lo convierte en uno de los más desiguales del mundo. El desempleo está en casi el 15%. Vamos al análisis del nuevo periodo presidencial en Costa Rica y para ello nos acompaña Gaspar de Estrada. Él es politólogo de la Universidad Sciences Po de París. Gaspar, gracias a usted. Chávez dice que va a usar la herramienta del referendo para gobernar. ¿Es esto factible? Y con solo 10 escaños en el Parlamento, ¿cómo será su gobernabilidad? Hola, buenos días. Me parece efectivamente que ese es el punto central digamos, las preguntas que muchos analistas se hacen el día de hoy con un escenario que no es nuevo, es decir, en Costa Rica ya desde hace varias elecciones el Congreso está cada vez más fragmentado. Esta elección pues no es la excepción. El partido de Chávez va a tener 10 escaños sobre 57. Entonces, desde esa perspectiva, Chávez propone esta idea de referéndum. Sin embargo, a mí me parece que en lugar de poder materializar esto en la práctica, yo creo que más bien lo que él debería de hacer es intentar montar una coalición que le permita tener una mayoría política en el Congreso. Si no obtiene esta mayoría política en el Congreso, me parece que será difícil para él poder llevar a cabo pues estas tentativas de referéndum, porque está claro que el Congreso va a reaccionar. Mire, ¿por qué al final no tuvo peso el antecedente de acoso sexual del nuevo presidente de Costa Rica? Y bueno, francamente tampoco tuvo peso en la campaña, ni siquiera el caso de Figueres y la denuncia de corrupción. Eso no le impidió llegar a segunda vuelta. Así es, infelizmente estos temas no tienen un impacto, no tienen el impacto electoral que deberían tener. Me parece que son acusaciones pues bastante eh, severas y efectivamente podemos lamentar que esto no tenga un impacto mayor. Sin embargo, yo creo que ahora pues el presidente electo va a tener que mandar señales muy claras de decir que ese tipo de actos no son tolerables, ya sea en su gobierno y sobre todo en la sociedad costarricense. Le quiero preguntar si el presidente, en su opinión, está en capacidad de poner en marcha un plan contra la deuda del país y revertir este retroceso económico. Costa Rica excedió el año pasado a 1.780 millones en asistencia del Fondo Monetario Internacional y el gobierno dijo que va a impulsar una serie de cambios fiscales y de medidas de austeridad. ¿Qué hará? Bueno, yo creo que esa es la principal pregunta. Durante el gobierno del presidente Alvarado hubo un intento de hacer una reforma fiscal. Esta reforma fiscal no pudo llevarse a cabo justamente porque hubo problemas en el Congreso y no obtuvo la mayoría para poder llevar a cabo esta propuesta. La pregunta que nos hacemos hoy es, con esta minoría política, con apenas 10 escaños sobre 57, ¿cómo el gobierno podrá justamente llevar a cabo la reforma fiscal que Costa Rica necesita para poder aumentar sus ingresos y por ende también tener mayores recursos para generar mayores políticas sociales en un contexto en el cual pues Costa Rica, como otros países de América Latina, sufrió mucho por la pandemia? Otro de los hechos que llama la atención, ya mirando un poco hacia atrás, es por qué esta elección se dio en una forma tan cerrada. ¿Qué decir de la abstención de 60% en primera vuelta, además del 42% en segunda vuelta? ¿Qué es lo que nos indican estos fenómenos de cara al nuevo mandato que comienza en un mes? Bueno, yo creo que hay un hartazgo en la sociedad costarricense. De hecho, en ese sentido no es sorprendente que un candidato pues outsider, que también viene por un partido que apenas fue creado hace 3 años, logró llegar a la presidencia de la República después de un paso efímero por el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Carlos Alvarado, un paso de 6 meses. Y esta abstención pues también traduce pues también no solo una decepción frente a la oferta política, pero también inclusive con Chávez, en el sentido que pues también estas denuncias de abuso sexual
pues también tuvieron un impacto en una cierta franja de electorado. Yo creo que lo más importante para el día de mañana es cómo hacer para que la clase política vuelva en Costa Rica, pero de manera más general en América Latina, vuelva a conectar con las sociedades, porque no podemos olvidar que inclusive antes de la pandemia, en 2019 ya había muchas manifestaciones, mucho descontento en la región y bueno, eso también incluye a Costa Rica. Sigamos hablando de la región. El presidente tendrá que tener mucha claridad precisamente en su política exterior. El medio Bloomberg cita que el mercado centroamericano es el segundo más importante en términos de exportación y de alianzas comerciales, que son los que le permiten a un país como Costa Rica crecer. ¿Cuál es el impacto entonces de la política exterior costarricense en la región latinoamericana? Bueno, es importante, yo creo que hay varios maneras de ver las cosas. La primera es el tema ambiental, es un tema en el cual Costa Rica y en particular durante el gobierno del actual presidente Carlos Alvarado ha tenido un cierto tipo de liderazgo en la agenda ambiental, sobre todo por la manera como Costa Rica produce su electricidad y su energía, que es de una manera muy limpia comparado a otros países. Y creo que desde ese punto de vista, Costa Rica solo tiene a ganar si continúa en esa trayectoria apostando a las energías renovables y a esta transición energética. Por otro lado, yo creo que hay otro tema fundamental del entorno de Costa Rica, que es como el futuro de América Central, una región pues que sufrió mucho por la pandemia, que históricamente tiene muchos problemas, ya sea de corrupción, pero también a nivel fiscal, con estados que recaudan poco, que por ende pueden hacer pocas políticas públicas y con un movimiento migratorio cada vez mayor hacia Estados Unidos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que pueden hacer los países de la región por un lado, pero por otro lado otros países, ya sea Estados Unidos, teniendo en cuenta que hay una rivalidad creciente con China, para tener realmente una relación con este país asiático? Yo creo que uno de los temas a seguir en Costa Rica como en otros países de América Central será ver cómo se expresa esta rivalidad entre Estados Unidos y China y también qué es lo que, por ejemplo, Europa podría aportar. Y en ese sentido, yo creo que lo que haga el próximo gobierno costarricense pues tendrá que observarse con mucho cuidado. Y que no alcanzamos a conversarlo, pero será un punto a tener en cuenta y es la demanda cada vez mayor de la ciudadanía latinoamericana por políticas con enfoque en derechos humanos. Gracias a Gaspar Estrada, politólogo de la Universidad Sciences Po de París.